Sí, buenos días. Voy a dar nomás unos momentos para que los que tengan el deseo de compartir este video o la transmisión, pues lo hagan con algún familiar, con algún amigo. Y pues estamos contentos, gracias a Dios, por este momento que estamos viviendo, esta situación tan complicada, tan difícil, tan ah, pesada para muchos, ¿no? Que no están viendo esta situación como algo que está permitiéndolo Dios para cumplir sus propósitos. Sin embargo, nosotros creemos en un Dios que es un Dios vivo, Dios real, Dios que tiene control de todas las cosas, que es soberano. Y pues gracias a Dios por su palabra y por su amor, que de alguna manera lo podemos ver que Él lo hace con su pueblo y con su iglesia. Entonces en esta mañana yo quiero abrir las escrituras y refiriéndonos a la carta a los romanos, hemos estado viendo durante algunas semanas y esta contingencia nos tomó de sorpresa. Sin embargo, pues tenemos que continuar con la predicación del Evangelio, la palabra de Dios. Y la semana pasada habíamos estado leyendo las escrituras con relación a Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo expresaba acerca del poder del Evangelio, la implicación de tener el Evangelio y la importancia de tener ese Evangelio para poderlo transmitir. Y Pablo mencionaba, dice, porque vivir un estilo de vida que sea conforme a la palabra de Dios. Pero en esta mañana quisiera que viéramos los 8 al 20, esos dos versículos, y el tema que quisiera tratar con ustedes, principalmente con la familia de Centro Cristiano del Rey, es que no tenemos excusa. Pablo menciona aquí en el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tus bondades, por tu cuidado con nosotros, con nuestras familias. Te pedimos, mi Señor, en esta mañana que tú hables en nuestros corazones, que la palabra, tu palabra, Señor, que es eterna, tu palabra que tiene poder, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de tal manera, Señor, que se pueda cumplir tu palabra, tu propósito, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y para la gloria de tu santo nombre, Jesús. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Amén. Muy bien, pues Pablo está transmitiendo de alguna manera, sobre todo en estos versículos 18, aunque habíamos hablado del verso 16 y 17, pero en estos versículos 18 al 20, al capítulo 3 al 20, habla de una manera tan directa, tan clara, acerca de las malas noticias. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo que estamos viendo hoy en día a nivel sociedad son puras malas noticias, no hay buenas noticias. Y el panorama que ayer estaba dando con relación a la noticia del coronavirus, el representante o el subdirector de salud en México pues estaba diciendo que malas noticias para nuestro país, que la cuestión era que nos quedáramos todos en casa
Y es prácticamente algo muy lamentable lo que estamos viviendo, porque nuestra sociedad está careciendo de las buenas noticias. Pablo lo que está tratando en esta carta, o en estos versículos, tratan prácticamente de las malas noticias. Nos gustan las noticias, nos gustan las buenas noticias, tenemos que ser muy honestos para ello. Pero la realidad es que la palabra de Dios habla tanto de las buenas noticias, versos 16 y 17, tanto de las malas noticias que se van a ver en los versos 18 hasta el capítulo 3, versículo 20 de esta carta. Pablo está hablando de que la justicia de Dios se ha revelado, se ha mostrado, se ha dado al mundo a través de la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Jesús. Y Pablo entendió de una manera tan maravillosa ese concepto, porque él buscaba de alguna otra manera la justicia. Pablo se queda maravillado con eso. Y es asombroso, dice, por eso son buenas noticias. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos tenemos que entender que al menos debe de haber, cuando hablamos del Evangelio, tiene que haber al menos dos cosas. La primera, tiene que ver el Evangelio con relación con el pecado, y tiene que ver con relación con la ira de Dios. Nuestro pecado, el suyo y el mío, el Evangelio no tiene sentido. El Evangelio es para las personas que han pecado o que están en el pecado. De hecho, la Biblia describe que Cristo murió por los impíos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está continuamente hablando acerca de esto. Por eso el Evangelio, cuando lo recibimos, cuando lo aceptamos, cuando lo entendemos en nuestros corazones, por eso es asombroso para nosotros, por eso es amoroso, y por eso la gracia es maravillosa para nuestra vida, porque entendemos de alguna manera que viene la redención de parte de Dios hacia nuestras vidas. Esta es una verdad muy básica que encontramos en las Escrituras. El hombre ha pecado desde el jardín del Edén, pecado de que la cuestión del pecado sea algo incómodo para nuestras vidas. No lo quieren ver como una realidad o una ofensa realmente hacia Dios, sino que más bien lo ven como una idea que es añejada y totalmente contraria al estilo de vida de ellos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que el hombre, al estar en pecado, el hombre queda totalmente muerto, es decir, que no puede relacionarse totalmente para con Dios. El hombre queda incapacitado para relacionarse de esa manera. Por eso es incómodo para nosotros hablar acerca del pecado, o decir que somos seres que realmente continuamente estamos haciendo el mal o el pecado, porque no queremos pensar realmente que un día tendremos que dar cuenta ante Dios. Por eso en esta mañana quisiera, en estos dos versículos, quisiera al menos tratar tres cosas con ustedes. La primera es que la ira justa de Dios se revela contra todo pecado. Dios se revela contra todo pecado, su ira. La segunda cosa es que no hay alguna cosa como un ateo, no existen los ateos. Y la tercera cosa es que la naturaleza, la eternidad y el poder de Dios se dan a conocer a través de su creación. Esas son las tres cosas que quisiera tratar con ustedes. La primera, entonces, Dios muestra su ira contra todo pecado. No es solamente con relación a algunas
situaciones o eso significa que cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios, vemos que esta palabra de Dios viene de alguna manera a traer una piedra de tropiezo para muchos cristianos. Eso significa que gran parte de muchos cristianos del cristianismo actual ven la vida cristiana como solamente una vida abundante, ven la vida cristiana solamente como el gozo, ven la vida cristiana como muchas bendiciones de salvación y de paz, y eso es muy bueno, sí es cierto, es una realidad, pero no ven la otra realidad también, la otra cara de la moneda, que Dios está hablando continuamente contra aquellos que desobedecen su palabra y que hay consecuencias terribles por causa del pecado. Hoy en día la gente está aterrada por la cuestión del coronavirus. La gente tiene miedo de morir y es lógico. Pero la verdad, la realidad es que si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino para con Dios, no tenemos un encuentro con Cristo, para el coronavirus puede haber una cura, creo que ahorita no hay. Pero la única cura para contra el pecado es el sacrificio de Jesús. Si la peor enfermedad, el peor virus que puede venir sobre nuestra vida no es el coronavirus, es el pecado. Y todos estamos infectados de eso. Entonces la solución más real o que ha sido provista de parte de Dios viene con relación a través del sacrificio de Jesús. Por eso es importante que captemos la idea que Pablo está transmitiendo. Son palabras inspiradas de parte de Dios, es el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, y realmente ninguna persona podría apreciar, como he dicho anteriormente, ninguna persona podría apreciar el perdón de Dios sin antes saber la condición real de su corazón, qué tan pecador es, en qué condición se encuentra. Por eso es tan importante conocer y saber de lo que Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo está hablando en esta mañana para con nosotros. La idea de la ira no nos gusta, pero es algo de lo que las Escrituras también están tratando de transmitir para nosotros. La palabra ira, con relación a Dios, esta ira es una indignación invariable y establecida. No es un enojo que es momentáneo, emocional y a veces descontrolado. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos refiriéndonos a que los atributos de Dios son equilibrados. Y quiero decirte algo, que cuando Dios utiliza su enojo, es un enojo santo, es una ira santa. ¿Por qué? Porque Él aborrece con perfección en la misma medida que ama con perfección. Y Él ama perfectamente la justicia, pero también odia perfectamente la maldad. He estado en algunas partes compartiendo el Evangelio. Tengo algunos años de caminar con el Señor y me he encontrado con mucha gente que dice que son personas muy buenas, que no hacen nada malo. Y en una ocasión estaba platicando con alguien, tenía una de las manos, la tenía vendada, y habíamos platicado algunas semanas y me decía que había estado muy bien. Siempre que platicaba con él me decía, no, pues todo está muy bien. Y un día que nos juntamos, nos vimos y me dice, le pregunto yo porque traía la mano vendada y me dice él, no, todo está muy bien, pero ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste en el trabajo o algo? No, me dice, es que me enojé con un familiar y golpeé la puerta de la recámara. Creo que la destrozó la puerta, ¿no? Pero era una ira que no quisiéramos cerrar esa puerta, ¿no? Entonces prácticamente a veces cuando hablamos de la ira de Dios, Dios no va a tumbar puertas, pues Dios no va a actuar de una manera descontrolada, porque Él siempre está actuando de una manera donde tiene todo bajo control. Y esto lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Los profetas de Dios, los hombres que Dios utilizó en el pasado,
hablaron mucho acerca de la ira de Dios. Por ejemplo, el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 9, verso 19, él dice, por la ira de Dios de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Jeremías también proclamó y dijo, así ha dicho el Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Ezequiel también dijo lo siguiente, ni su plata ni su oro podría librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Entonces vemos cómo Dios de alguna manera utilizaba a sus voceros para que hablaran de parte de Él, para poder transmitir la indignación de parte de Dios con relación a su pueblo. Y estamos hablando de su pueblo, que a veces uno pensaría, bueno, pues es su familia, es su pueblo, es su gracia, es su amor, es la niña de sus ojos, pero prácticamente el amor de Dios estaba siendo demostrado al utilizar hombres para poder hablar a un pueblo que estaba siendo rebelde. Por eso es que Pablo también de alguna manera está hablando de la ira de Dios. También la humanidad pecadora, en épocas pasadas también Dios le expresó su ira contra esa humanidad. El relato más conocido, yo creo que alguna de las personas es raro que no conozca acerca del arca de Noé o el diluvio, donde estos hombres estaban continuamente haciendo el mal y Dios dice que se dolió en su corazón y entonces manda a Noé para y Noé, estando transmitiendo el mensaje, haciendo lo que tenía que hacer, siendo, como dice la escritura, un pregonero de justicia, él prácticamente estaba realmente transmitiendo el mensaje de que un día habría juicio sobre la tierra, sobre la humanidad. Es algo muy lamentable, pero solamente su familia fue salva en esa ocasión. Y el relato nos dice que Dios libró a esa familia, a Noé, para que pudieran ellos pasar por la ira de parte de Dios. Y el juicio vino, mucha gente, bueno, pues toda la humanidad murió en aquel entonces. Luego vemos la escritura también, donde cómo esos hombres empezaban a levantar una torre, la llamada Torre de Babel, y estos hombres pensaban a llegar al punto de querer ser una sola ¿cómo se llama? Una sola persona o un solo idioma hablar, un solo lenguaje, de tal manera que el Señor baja y confunde y empiezan a hablar varios idiomas y cada quien hablaba diferente, porque vino juicio de parte de Dios para con esa parte de la humanidad. Vemos el juicio de Dios más claro también en Sodoma y Gomorra, donde vemos como dice la escritura que Abraham tenía un sobrino llamado Lot, y un autor por ahí dijo, Lot habitó frente a Sodoma, porque así dice la escritura. Y luego dice el autor, luego Lot se fue a vivir en Sodoma, y luego Sodoma se fue a vivir dentro de Lot. Entonces lo terrible de esto es que aun cuando Dios quería destruir esas ciudades, Abraham, el corazón de Abraham estaba buscando que Dios no las destruyera, estaba intercediendo. Sin embargo, vemos el relato que Dios decía, si hay tantas personas, no la voy a destruir. Pero va bajando el número de las personas, y se dan cuenta, ¿sabes qué? Saca tu familia. Y entonces él saca a la familia de Lot, para que, o sea, la advertencia viene sobre ellos, y realmente sale Lot y salen sus hijas, porque su esposa volteó hacia atrás y ella se convirtió en estatua de sal. Vemos el juicio de parte de Dios, donde vino fuego y azufre cayendo sobre esas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Lo vemos con Faraón y su ejército en Egipto, lo vemos a través de los reyes también, que Dios trajo juicio sobre ellos, sobre Sennacherib, sobre Nabucodonosor, y un sinfín de hombres a los cuales Dios trajo de alguna manera su expresión de la ira.
Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, porque a veces algunos pensamos, bueno, pues todo lo que se nos muestra, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento habla mucho de la destrucción, de la ira, de que maten a todos y que no quede nada, etcétera. Y decimos, mejor me gusta más el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es más tierno, es más llevado, más amoroso, más tranquilo. Sin embargo, una de las personas que más hablaba acerca de la realidad del juicio de Dios era el Señor Jesús. Y prácticamente en el Evangelio de Juan, estaba hablando ahí en el capítulo 3, verso 16, y es un versículo muy conocido, sobre todo en el ámbito cristiano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que ninguno se pierda, todos vengan al arrepentimiento, sino que tengan vida eterna. Sin embargo, en el mismo capítulo 3, en el verso 36, Jesús dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si ustedes ven en el mismo capítulo 3, en el verso 17, perdón, dice lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces muchas personas están esperando, bueno, a mí nadie me va a juzgar, el que me puede juzgar es Dios. O sea, cuando esté yo allá Dios me va a juzgar. Pero la realidad no es esa, porque la misma Biblia dice que el que no cree ya ha sido, dice, ya ha sido, el tiempo en el que está realizado es el tiempo ya actual. Si nosotros no creemos en Jesús, estamos siendo condenados. Pero la gracia de Dios está para nosotros, para que no estemos en esa condenación, sino que la condenación que nos pertenecía a nosotros recayera prácticamente en la cruz del Calvario. La maldición que estaba sobre nosotros recayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. La culpabilidad que estaba sobre nosotros recayó en la cruz del Calvario sobre Jesús. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay un actuar genuino, la ira de Dios, dice el verso 36, la ira de Dios está sobre él. Romanos también nos dice en el capítulo 9, 22, dice, Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Esto también lo habla a los Corintios, la carta a los Corintios, en la primera carta, en el verso 16, 22, Pablo dice que a aquella persona que no ama al Señor Jesús, se ha llamado anatema, dice, maldito. En Efesios, nadie nos engaña con palabras vacías, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Colosenses dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y podemos continuar con muchas escrituras donde Pablo y los escritores, los evangelistas también muestran cómo la ira de Dios está sobre el pecador. Una persona no tiene ninguna razón alguna para buscar la salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de él. Yo no podré saber yo no podré buscar la cura para algo si no sé cuál es la condición que está dentro de mi cuerpo. Yo necesito darme cuenta cuál es la condición espiritual en la que me encuentro para poder acudir a Él. Pero nos dice Pablo en el verso 18 que esta ira es de Dios, viene de Dios mismo, no es una ira, vimos que no es irracional, y la ira de Dios es totalmente justa. El pastor Thomas Watson pregunta lo siguiente, dice, ¿cómo puede ser Dios infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado.
No sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado siendo algo tan distinto a Él, tan contrario a Él, porque es algo que atenta contra su santidad. O sea, el enojo de Dios es real, el enojo de Dios es justificable. Dice en Habacuc 1:13, dice que Él es muy limpio. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes mirar, dice, con favor el agravio. O sea, Dios no se deleita en la maldad, Dios no se deleita con el pecado, Dios aborrece totalmente eso. Y un Dios que no aborrece la maldad no es un Dios verdadero. Y al Dios al que servimos es un Dios que aborrece la maldad. El autor Richard Trench dice lo siguiente: no hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. Yo no sé si tú has visto alguna situación, violencia en algún sentido contra la mujer, contra el hombre, la marginación. Si tú has visto cómo hacen los videos acerca de lo que son los abortos y tantas cosas. A veces vemos alguna película y nos maravillamos y hasta lloramos, nos quebrantamos por la situación que se está viviendo en el momento. Pero cuando vemos alguna situación de maldad ante alguna persona, que es parte de la creación de Dios, de la imagen de Dios, si no tenemos algún dolor por la situación de alguna persona, eso significa que nosotros no tenemos un conocimiento de Dios. Cuando Dios está hablando con relación a la maldad, con relación al pecado, y vemos la indignación de parte de Él, es porque realmente Él está haciendo lo correcto. Si tú estás molesto en alguna indignación, o te sientes indignado por algo que está pasando, alguna violencia o lo que sea, es porque estás entrando dentro de lo que realmente Dios está buscando. Es decir, está siendo congruente con el corazón de parte de Dios. Pero alguien que es indiferente realmente no tiene un conocimiento de parte de Dios. Dios está de alguna manera diciendo aquí que esta ira viene de parte de Dios. La indignación viene de parte de Él como ese furor santo. Y dice Pablo también que no solamente viene de Dios, sino que se revela. Dice que está constantemente revelada, dice Pablo. Y la palabra es de que está continuamente, lo están viendo las personas. Esto lo vemos por ejemplo, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén las personas, Adán y Eva, creyeron más las voces de la serpiente que a la voz de la palabra de Dios. Cuando ellos pecaron al desobedecer, inmediatamente vino el juicio sobre ellos. Ellos no veían de alguna manera cómo vinieron esas rupturas. Es decir, que el hombre rompió su relación con Dios. Y dice la escritura que al momento de suceder eso, vino una muerte espiritual, es decir, una separación. Pero no solamente sucedió esa separación del hombre con Dios, sino que hubo una ruptura interna, es decir, que el ser humano está roto por dentro. No hay nada bueno dentro de él. Pensamientos, sentimientos, voluntad, afectos están corrompidos por parte del pecado. Pero no solamente eso, sino que la tercera cosa vino cuando viene el rompimiento entre las relaciones. Adán empezó a culpar a Eva y Eva empezó a culpar a la serpiente. Entonces vemos cómo las relaciones también fueron rotas prácticamente. Y no solamente eso, sino que también dice, por último, la relación con la creación fue totalmente, la tierra fue maldecida. Entonces vino consecuencias, vino el juicio por parte de estos hombres que realmente dejaron de lado la palabra de Dios. Ya les mencioné algo del diluvio. En el
En el libro del Levítico nos habla de que cuando se instituyó la cuestión del sistema de sacrificios por medio del pacto mosaico, eso estaba anunciando de alguna manera cómo Dios se indigna por causa del pecado. Las personas tenían que traer sus animales para poder sacrificarlos con relación para que pudieran acercarse a Dios. Sacrificios que apuntaban al único sacrificio que era el del Señor Jesús, el máximo, el superior. Estaba la revelación suprema. Se dice que más de 100,000 se sacrificaban al año. Sin embargo, solamente una oveja fue aceptada. Las ovejas las examinaban durante 3 días, creo. Pero el Señor Jesús lo examinaron 3 años, constantemente. Y estaban detrás de él. Y será, y no será, y es blasfemo, y es esto, y es el otro. Y empezaban a vigilarlo. Pero ninguno de ellos pudo realmente comprobar que Jesús había pecado. De hecho, las Escrituras atestiguan diciendo que el Señor Jesús nunca pecó con su boca, ni en su boca hubo engaño. Será el sacrificio perfecto. Y Él fue como oveja llevado al matadero, o sea, a la cruz. Y en la cruz se derrama prácticamente la ira de Dios. Esa ira de Dios que debería venir sobre nosotros, los pecadores, cae prácticamente sobre su Hijo Jesús en la cruz. Y estando ahí en esa la ira de Dios, esa furia divina, Dios aparta su rostro porque Él no podía ver el pecado. Literalmente estaba el pecado de la humanidad estando completamente sobre la vida de Jesús. No debemos de minimizar este aspecto nosotros, pero prácticamente con el hecho de saber que Jesús cumplió todas las normas y cumplió como ese sacrificio perfecto, la humanidad puede ser redimida si hay arrepentimiento para él de la maldición del pecado. Un autor dice lo siguiente: Dios no es un espectador indolente de los eventos mundiales, Él está dinámicamente activo en los asuntos humanos. La convicción de pecado es algo que el juicio divino puntualiza constantemente. Y es que a menos que Dios traiga arrepentimiento a nuestras vidas, a menos que Dios toque nuestros corazones y nos haga ver la realidad de nuestro pecado, podremos aceptar que el sacrificio de Jesús es el único que puede liberarme de mis pecados. Ahora esta ira de Dios viene del cielo, porque de allá está revelada. Y esta ira de Dios que viene revelada desde el cielo trae 2 variantes o 2 vías. Primero viene a través de su orden moral y segundo viene a través de su intervención personal. Es decir, que Dios ha dado leyes, o sea, dio sus mandamientos para que el hombre camine en base a ellos. Y tenemos no los 633 o tantos mandamientos, sino que dejó los 10 mandamientos para que podamos caminar sobre ellos. Ahora, cuando está Jesús caminando, dice, pues ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Amarás a Dios, y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque prácticamente se resumen en esos 2. Si estamos amando a Dios, entonces como consecuencia vamos a amar a nuestro prójimo. Y son aquellas personas que están a nuestro alrededor. Pero prácticamente Dios nos da una ley, los lineamientos para que podamos caminar. No nos dejó a ciegas. Y Dios por ello. Ahora nuestra vida no camina en base a obedecer los mandamientos. Obedecemos los mandamientos de Dios porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y en base a que está el Espíritu Santo dentro de nosotros podremos cumplir la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? Amar a Dios y amar a los demás. Pero la segunda forma como Dios revela su ira también es a través de su intervención directa y personal. La ira de Dios se ejecuta con exactitud de conformidad con su voluntad divina.
Ahora, ¿cómo es que de manera personal? Porque pues Dios no es un hombre, sin embargo, Él utilizaba a los profetas para poder transmitir de alguna manera lo que quería que su pueblo cumpliera. Él utiliza, en el Antiguo Testamento se utilizan 4 palabras para hablar del carácter de la ira de Dios. La primera palabra es ara, como de hará, y se usa con frecuencia con respecto a Dios. La palabra es Aarón, con H, y esta se refiere al enojo divino y significa una ira ardiente y feroz. La siguiente palabra es Katzab, que significa amargura o amargo, y está siempre relacionado, la mayor parte del tiempo está relacionada con Dios. Y la cuarta es Emá, que significa veneno o ponzoña, y está asociada con los celos. Por eso es que el Salmo 7:11 es un versículo que muy polemizado por muchos, pero está en la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, y Pablo corrobora esto cuando Pablo lo menciona a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y esto también cae dentro de ello, que es la palabra de Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío o contra el pecador todos los días. Esta palabra airado significa echar espuma por la boca, y es frecuentemente utilizada para hablar de la ira de Dios. Ahora el verso 18 sigue diciendo que esta ira de Dios, esta ira terrible de Dios, viene justificada contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todos, sin excepción, estamos descalificados y destituidos. En el verso 20 del capítulo 3 de Pablo, que Pablo marca en los Romanos, Pablo dice que todos están destituidos de la presencia de Dios. Esta ira de Dios está reservada solamente contra el pecado, contra aquellos que están haciendo estas dos cosas, impiedad e injusticia. La primera palabra, que es la impiedad, hace énfasis en una relación personal defectuosa con Dios. Y Pablo lo menciona y dice, estas personas son hijos de ira. La palabra impiedad implica una falta de reverencia o de devoción y adoración a Dios, al Dios verdadero. Es una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. Si nosotros no adoramos al Dios vivo, al Dios del cielo y del creador del cielo y de la tierra, estamos adorando a un Dios falso. Y todo aquello que esté en primer lugar en nuestros corazones, que no sea Dios, es un ídolo. Amigos, familia, esposo, hobbies, actividades, lo que sea, si Dios no es lo primero, estamos cayendo en una idolatría. Por eso no nos inclinamos ante un santo, vamos a decir, nos inclinamos ante una imagen, pero sí nos inclinamos ante ciertas personas y les damos reverencia y adoración. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo aquí que la impiedad es una reverencia y devoción y adoración debidas al Dios verdadero. La gente tiene un ídolo en nuestros días muy, muy común que ha resaltado. ¿Cuál es el ídolo? El temor a morir. Ese es un ídolo. Yo no sé si tú estás consciente de esto, de que vas a morir. No sé si vas a morir por el virus, de un ataque al corazón, de un accidente, no sé de qué manera vamos a morir. Pero la realidad es que vas a morir. Usted y yo vamos a morir un día. La pregunta no es si vamos a morir. La pregunta es si vamos a morir en Cristo o sin Cristo. Porque tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Y Pablo dice aquí, que no solamente es impiedad,
que viene la ira de Dios, sino también viene porque ellos están utilizando la injusticia. Esta palabra injusticia abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca más en los resultados. Es decir, que el pecado ataca primero la majestad de Dios y después su ley. O sea, esta persona va con todo. El hombre no quiere saber nada de Dios, ni de su ley, ni de sus propósitos. Por eso es que Dios odia el pecado. Por eso es que Dios no odia a las personas, Dios odia al pecado. Pero cuando el hombre está unido al pecado, es invariablemente que de alguna manera va a ser afectado. Pues. Tiene que haber un sacrificio. Y no quisiera verme por ahí, pero algunos dicen, no, pues que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Es una idea totalmente antibíblica. O sea, la naturaleza del ser humano es un ser humano pecador por naturaleza. Y prácticamente la persona no va a hacer cosas adecuadas para con Dios. Pero sí derrama su amor y su gracia. Esa gracia común, que lo llaman los estudiosos, viene para con todos los hombres. Es decir, que viene y muestra su favor, muestra su misericordia, para que el hombre de alguna manera tenga un destello de la gracia de Dios y pueda conocerlo. Porque después viene lo que es la gracia específica o especial, que es donde vienen aquella gracia de Dios específicamente para con su pueblo. Ahora estos hombres utilizan la injusticia y la impiedad porque ellos detienen con injusticia la verdad. Ellos están constantemente tratando de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. La gente está buscando de alguna manera suprimir la verdad de Dios. Ahora usted me está viendo aquí en la pantalla, me está viendo a través del Facebook y de internet. Usted sencillamente lo que puede hacer es apagar el botoncito ahí. Hay un botoncito por ahí que dice apagar o finalizar o no sé. Tan sencillo. Y se puede poner a hacer sus actividades, ver una película, no sé, salir. Bueno, no salgas porque ahorita está difícil la situación, pero tú tienes la capacidad a la idea de Dios, de un Dios santo, no quieren de alguna manera tener esa idea de que un día van a rendir cuentas ante Él. Por eso es que está justificado el hecho de que Dios esté airado contra el pecador. La segunda cosa que podemos ver en el verso 19 es que no hay ateos, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, Dios está manifestando constantemente su reflejo, su amor, su gracia, sus misericordias. Prácticamente nadie puede decir en esta vida, nadie puede decir en toda la historia de la humanidad que no ha tenido de alguna manera un encuentro con la gracia y el amor de Dios. Dios nunca deja así, ni por iniciativa propia, ni por entendimiento de que el hombre mismo busque a Dios. A veces hay personas que dicen, es que yo encontré a Dios, ¿verdad? Yo estaba un día necesitado, estaba llorando ahí en mi recámara o en el cuarto y de repente pues dije, voy a buscar a Dios, ¿verdad? Y ahí va, y vine a la iglesia o empecé a leer la Biblia, pero es algo que fue iniciativa de parte de Dios. Según la Biblia, es Dios el que toma la iniciativa con nosotros, siempre rescatándonos y siempre incomodando nuestros corazones y siempre inquietándolos para que lo podamos buscar a Él. Por eso es que Dios, como dice aquí, Dios manifestó universalmente todo lo que se conoce de Él. Siempre Dios está revelando. Y no significa que se esté revelando a través de una piedra, no significa que se esté revelando a través de un árbol para que lo adores ese árbol o para que adores esa piedra, sino que Él da algunos destellos de su gracia y la gente pueda decir verdaderamente Dios existe. Cuando nosotros leemos algunos de los salmos, y creo que uno de los salmos dice
dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la traducción hebrea es, dice el necio en su corazón, dice, fuera Dios. Fuera Dios, porque él ve todas las evidencias que hay y aún así en su corazón está diciendo, yo no lo quiero en mi vida. Entonces el hombre no es ignorante. El pecado es rebelión contra Dios. Por eso es que digo que no es tal cosa como un ateo. Cuenta con un testimonio de Dios y por lo tanto toda persona es responsable de aprovechar esa oportunidad de responderle en fe. La tercera cosa es que la naturaleza, la eternidad y el poder de Dios se dan a conocer a través de su creación. Y quiero ser claro aquí que está Pablo hablando con relación a los gentiles, no está hablando con relación a los judíos, porque a los judíos les fue la palabra escrita, la escritura, la revelación específica. Esa revelación que ellos tenían los judíos no la tenían los gentiles o los paganos llamados. Entonces, lo que Dios hace ver de alguna manera es lo que está tratando de transmitir aquí Pablo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, por todos lados vemos rasgos, huellas de alguna manera del poder y del amor y de la gracia de Dios a través de su creación. Continúa Pablo diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo en Hechos capítulo 14, verso 17 dice que vienen lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Eso son rasgos de la misericordia, de la gracia de Dios, viniendo sobre la humanidad. Esto es muy importante porque, como dice el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se dice que en los Estados Unidos hay menos 10 millones de especies de insectos. Hay 2.500 variedades de hormigas. Hay 5.000 millones de aves. Y esas aves pueden recorrer 800 kilómetros en un vuelo ininterrumpido. Hay variedad de patos que pueden volar a 95 kilómetros por hora, que las águilas pueden recorrer a 145 kilómetros por hora y los halcones a 290 kilómetros por hora. O sea, vemos la variedad, de alguna manera, cómo la creación y estos animales o estas aves fueron creadas, su diseño. Yo no sé si han visto algún documental, la otra vez estaba viendo cómo estaba estructurada la cabeza de un pájaro carpintero para poder amartillar no solamente una, si uno le hace así al poste, pues con uno tiene, ¿no? para desmayarse, ¿no? Pero ellos tienen la capacidad y no es la naturaleza, es Dios los diseñó de esa manera para que pudieran trabajar y diseñar todo lo que tienen que hacer esas aves. Y ahora esas aves que nadie les enseñó ni les dijo, sin embargo ellos tienen esa capacidad, sobra solamente de un ser no supremo en sí, como les llaman por ahí, sino un ser que es sumamente sabio y sumamente cuidadoso de su creación. El astrofísico Robert Jastrow dice lo siguiente, él trabaja o es director del Instituto Goddard de la NASA. Dice, ahora vemos cómo la evidencia astronómica respalda la visión bíblica del origen del mundo. Los elementos esenciales de la astronomía y del relato bíblico del Génesis son los mismos. Ahora, se decía hace 20 años, creo que hace 20 años decían, necesitamos fe para creer en Dios. Necesitamos mucha fe para creer en Dios. Hablando de los científicos, y ahora los científicos están diciendo, ahora necesitamos mucho más fe para negar su existencia. Porque ellos tienen dos ventanas, creo, para poder adecuarse a lo que es o desarrollar lo que es la ciencia. Creo que es una de los aparatos, la de radio, que tienen que tener los aparatos, y la otra es que tiene que estar presente el científico.
Si le dices al científico, no, pues ¿sabes qué? Pues yo lo vi por ahí, mi comadre me dijo, mi primo me dijo, o sea, no, ellos tienen que ir con los aparatos y hacer presencialmente estar para poder hacer las pruebas. Y estos hombres, o este astrónomo, está diciendo algunas cosas con relación a la creación del mundo, que solamente pudo hacer de un gran diseñador, un gran Dios. Y vemos, por ejemplo, el planeta Tierra, cómo está diseñado, la inclinación que tiene para que no haya maremotos o tsunamis o haya un descontrol de terremotos en la Tierra. La inclinación que tiene es la adecuada para que podamos disfrutar de las 4 estaciones que tenemos durante el año. La variedad o la diversidad que tenemos de la flora, la fauna, y que nos quedamos cortos con tanta maravilla de la creación que está en nuestro mundo. No digamos acerca del corazón humano o de alguna complejidad en el cuerpo humano, porque es totalmente diseñado por una mano realmente que está fuera de nuestra comprensión. Por eso Pablo está en el verso 20, que al ver todas estas evidencias, el ser humano, al ver todas estas realidades en su vida, él utiliza la palabra: tú estás sin excusa. Tú estás sin excusa. Y esta palabra que utilizó Pablo ahí es un término legal, grecorromano. Es que si tú te sentabas en un lugar, en el lugar del juzgado, y estabas en el banquillo de los acusados ante el juez y el jurado, y la única manera que pudieras hacer es dar tu defensa. Pero aquí dice Pablo, tienes toda la evidencia en tu vida. Has hecho esto, lo otro y esta situación, y aparte se te ha dado toda la evidencia para que lo hagas. Este hombre estaba ante Dios prácticamente, o está ante Dios, mejor dicho. Estamos ante Dios sin defensa. No hay excusa para nosotros. No tenemos nada que decir por nosotros mismos. Porque muchos están pensando que un día, al estar allá, le van a dar excusas a Dios o se van a defender con Dios. La Biblia dice que estos hombres van a ser juzgados, echados al infierno. Y dice que para ellos está preparado el lago de fuego. Porque estos hombres rechazaron prácticamente a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hemos visto, como conclusión, hemos visto justa de Dios se revela el pecado. Pablo está hablando acerca de esto. Segundo, vimos que no hay ateos, toda persona ha sido expuesta, contrastada con la realidad de este Dios maravilloso. Y tercero, que la naturaleza y la eternidad y el poder de Dios se dan a conocer a través de su creación. Por eso es que Pablo sentencia y dice, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Cada boca, dice Pablo, se cerrará en ese día, porque no hay defensa contra esto. No hay ninguna defensa. Sin embargo, como dije anteriormente, si no conocemos al Señor, tu mayor necesidad y mi mayor necesidad no es ser librados del coronavirus, sino ser liberados del juicio eterno y la ira venidera de Dios. Por eso es la preocupación más real que debe de estar viéndose en nuestras vidas. Ahora, yo estaba ahí en esa condenación, yo estaba en ese banquillo de los acusados. Pero Dios en su bondad, y es donde se conecta el Evangelio, Dios en su bondad y en su amor y en su gracia y en su misericordia me ha salvado a mí a través de la justicia de Cristo. Y todo lo que hice fue confiar en esa justicia que Pablo menciona en el versículo 16 y 17. No la justicia mía, no queriéndolo alcanzar por mí mismo, yo no puedo por mis propias obras, sino confiando en la justicia de Cristo, en lo que Él hizo por mí en la cruz. Y esa salvación que viene, que se ofrece a través del Evangelio, viene cuando yo reconozco las malas noticias que venían sobre mí, que si no me arrepentía de la vida que llevaba,
entonces vendría con la condenación y vendría la ira venidera de Dios sobre mi vida. Pero gracias a Él, que Él me ofrece también las buenas noticias, las buenas nuevas. No podemos tomar solamente las buenas noticias, necesitamos recibir las malas noticias para que podamos aceptar las buenas noticias de parte de Él. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo es tu relación con Dios, pero tú tienes que hacer un alto, una reflexión en tu vida. Si tú estás teniendo un temor, que es lógico que tengas el temor por tu familia porque los amas, pero si tu temor es mucho más grande del coronavirus que de Dios, entonces tú tienes que pensar realmente dónde está tu corazón. Y si tu corazón está más puesto en eso, tú tienes que pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón constantemente y decirle: Señor, yo tengo temor por lo que me pueda pasar, pero yo me pongo en tus manos. O decirle: Señor, yo me arrepiento por la vida que he llevado y recibo a tu Hijo en mi corazón. Entra a mi vida, transforma mi vida. Quiero conocerte de una manera real. Tú tienes esa oportunidad hoy. No la puedes obtener mañana. Yo no sé si vas a vivir mañana, yo no sé si voy a vivir mañana o al rato, no sé. Pero tenemos esa oportunidad de hacerlo hoy. El día de salvación es hoy, no mañana. Hoy es el día de salvación. Para tu vida, para tu familia y para aquellos que aún no le conocen. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu infinita bondad, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, de alguna manera te has mostrado para con nosotros, Señor. Has mostrado cómo esa ira justa tuya, Señor, se revela contra todo el pecado, Señor. Tú no eres ajeno ante el pecado, Señor, ante la maldad, ante la impiedad, Señor, ante la injusticia. Señor, y vemos cómo muchas personas están deteniendo con injusticia, Señor, la verdad, y están suprimiéndola, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de ellos, porque no te conocen, Señor. Abre sus ojos, abre sus corazones, Señor. Solamente la obra tuya puede hacer la obra en esos corazones. De tal manera, Padre, que ellos puedan venir al arrepentimiento y te conozcan al único y verdadero Dios, Señor. Yo oro, Padre, para que podamos ver que no hay ninguna persona que desconozca de tu gracia y de tu amor, Señor. Que podamos ver que no hay ninguna persona que se ha quedado sin la evidencia de tu gracia, de tu naturaleza, de tu eternidad y de tu poder, porque tú, Señor, lo muestras ante la creación, Señor. La gente se maravilla por las cosas de la creación, adoran las estrellas, adoran la naturaleza, adoran toda la creación, pero no adoran al Creador, Señor. Perdónalo, Señor. Ten misericordia, mi Señor. Y que puedan ver el diseño maravilloso a través de la sangre de Jesús, Señor. Ahora que nosotros estamos en tus caminos, caminando contigo, Señor, que podamos disfrutar lo que tú nos has dado, Señor. Estos tiempos de familia, Señor, podamos disfrutarlos y sacar provecho, Señor. Que podamos, Señor, tener tiempos donde podamos expresar la paz, el gozo, la seguridad que tenemos solamente en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que van a escuchar esto, Señor, y ver esto, de tal manera que puedan, Señor, recibir la palabra, Señor, y que tú, Señor, sus corazones. Te lo pido en el nombre